Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Mientras esperamos que se vayan sumando algunos más, aprovecho para agradecerles que hayan aceptado esta invitación. Gracias especialmente a algunos colegas que han hecho extensiva esta invitación a otros, a sus estudiantes. Muchísimas gracias. Siempre a mis compañeros y compañeras del Instituto Superior de Estudios Pedagógicos, del ISEP, que hacen todo lo posible para que esto que les ofrecemos resulte del mejor modo posible. Muchas gracias a Inés Dussel, a Ian Magelain y a Jorge La Rosa por dejarnos participar de esta conversación entre amigos, como me dijo Inés, por darnos la posibilidad de ser parte de este intercambio, que para muchos de nosotros viene a ser algo así como una continuación de una conversación que habíamos iniciado un tiempo atrás y que hoy podríamos decir por dónde íbamos, dónde dejamos, sobre el oficio de enseñar, sobre la escuela, sobre la defensa de la escuela como una cuestión pública, sobre el profesor como artesano, sobre la escuela como tecnología y sobre las tecnologías digitales en la escuela. Ya veníamos conversando con ellos hace un tiempo atrás. Muchos de los que están aquí escuchando y son de Córdoba han participado con nosotros en algunos encuentros en los que hemos conversado acerca de esta cuestión que teníamos en la agenda de la formación docente de la provincia de Córdoba y que la pandemia nos obliga a reponer, a revisar, pero que ya veníamos pensándolas porque el siglo XXI nos desafía en estas cuestiones que hoy volvemos a retomar. Cuando hicimos la invitación, hicimos algunas preguntas, que si querés, Juli, las volvemos a poner aquí para que todos las tengan presentes, e invitamos a Ian Magelain, a Jorge La Rosa y a Inés Dussel a retomar esta conversación que habíamos iniciado, ahora poniendo por delante el escenario que nos presenta la pandemia, y queremos con ellos volver sobre estas cuestiones, tratando de mirar un poco a partir de esta circunstancia cómo volvemos a pensar el oficio de enseñar, cómo volvemos a pensar la escuela. También sabiendo que ellos viven, Ian Magelain en Bélgica, Jorge La Rosa en España, Inés reside en México, entonces pueden acompañar esta conversación con experiencias de otros lugares y ampliar las posibilidades de pensar sobre esta cuestión que a nosotros también nos está generando muchas instancias de conversación y de discusión. Así que les cuento un poquito la dinámica que pensamos para este encuentro y prontamente les doy la palabra para que alrededor de estas preguntas que ustedes tienen aquí a la vista y que las planteamos también en la invitación que les hicimos y también a ellos, podamos iniciar el conversatorio. Va a abrir la conversación Jorge, después va a tomar la palabra Inés Dussel y después Ian Magelain. Tenemos también a Angelina, la traductora, que va a traducirnos lo que plantea Ian. Vamos a retomar algunas preguntas que ustedes, a medida que los van escuchando, vayan planteando en el chat. Algunos compañeros del equipo del ISEP estarán levantando esas preguntas, me las van a hacer llegar, y después que termine la disertación Ian, les vamos a transmitir a ellos las preguntas, algunas de las preguntas que han hecho, y ellos podrán responderlas, algunas, y otras quedarán para un nuevo encuentro que tengamos. Pero en principio esa es la dinámica que pensamos para esta jornada, que está pensada hasta las 17 horas. Donde viven Ian y Jorge es muy tarde, así que quiero especialmente agradecerle a los tres el tiempo que nos están dedicando, la enorme generosidad de estar compartiendo con nosotros este ratito, que saben, porque así también lo dijimos en la invitación, es para nosotros una enorme alegría, tanto que lo pensamos como un modo de celebrar
lo que próximamente estaremos recordando el 11 de septiembre, el Día del Maestro, aquí en Argentina. Así que muchas gracias, les doy la palabra. Jorge. Bueno, buenas tardes. Gracias, Adriana. Muy feliz de estar aquí con Inés, con Jan, con vosotros y con vosotras, queridos amigos. Felicidades por el Día del Maestro. Y sin más preámbulos, pues vamos allá. Lo que yo he preparado para esta primera intervención tal vez sea poco concreto, poco relacionado con los problemas específicos que estamos enfrentando en la pandemia y a partir de la pandemia, pero qué sé yo, es lo que se me ha ocurrido y ustedes decidirán si tiene algún sentido o no. Para comenzar, voy a tomar, haciendo algunas variaciones, las primeras y las últimas líneas de La pedagogía del oprimido de Paulo Freire, un libro que tiene más de 50 años, pero que comienza y termina con un par de gestos que quizá puedan servirnos, si no de modelo, al menos de inspiración. El libro empieza así. Una vez más, los hombres, desafiados por la dramaticidad de la hora actual, se proponen a sí mismos como problema. Mi variación será la siguiente. Una vez más, no somos ni los primeros ni los últimos. Tanto la escuela como el oficio de profesor, que son instituciones milenarias, han tenido que renovarse innumerables veces. Una vez más, los profesores y las profesoras, los que hoy trabajamos en la escuela y para la escuela, una vez más, desafiados por estos momentos dramáticos. El presente siempre ha sido dramático, una vez más. Los profesores y las profesoras se proponen su propio hacer, su propio oficio como problema, y se proponen en lugar de su hacer la escuela como problema. Y vean que Paulo Freire empieza hablando de desafío, desafiados por la dramaticidad de la hora actual, y termina utilizando la palabra problema con un sentido muy parecido a la palabra pregunta. De hecho, dice Freire, cuando los hombres se plantean a sí mismos como problema, lo que hacen es indagar y tratar de responder. En cualquier caso, es el presente de la escuela, el presente dramático de la escuela, el que nos plantea preguntas, y nosotros lo que tenemos que hacer individual y colectivamente es indagar y responder, ¿verdad? Y la pedagogía del oprimido termina así. Si algo queda de estas páginas, esperamos que por lo menos algo permanezca. Algo así como, bueno, qué sé yo he escrito muchas páginas, he acuñado algunos conceptos, he indagado, he tratado de dar algunas respuestas, pero las circunstancias cambian, las ideas se envejecen, los conceptos hay que renovarlos, las propuestas son siempre provisionales, sé que todo lo que he escrito se lo va a llevar el viento, pero espero que de todo eso algo permanezca. Si algo queda de estas páginas, esperamos, dice Freire, que por lo menos algo permanezca, : nuestra fe en los hombres y en la creación de un mundo en el que sea menos difícil amar. Lo que Freire quiere transmitir, por tanto, es una fe, una forma de fe, o si les molesta la palabra fe. Lo que Freire quiere que quede de sus páginas es por lo menos una forma de confianza. Y mi variación tiene que ver con que lo que hay que renovar, una vez más, en estos momentos dramáticos, no es otra cosa que nuestra confianza, tanto en la escuela como en nuestra función de profesores y de profesoras, para dar una respuesta a los problemas y a las preguntas que plantea el momento actual, pero tratando desde luego de que la escuela siga siendo escuela y de que los profesores sigan siendo profesores. Y eso tal vez tenga que ver con dos de las palabras de la última frase de Freire, con la palabra mundo y con la palabra amor. Recuerdo nuestra fe en los hombres y en un mundo en el que sea menos difícil amar. Ustedes saben que para nosotros la escuela tiene que ver con presentar el mundo, con abrir el mundo, con hacer que los niños y los jóvenes se interesen por el mundo. Ustedes saben que Jan Marschallin y Martin Simons, en su defensa de la escuela, elaboran la figura pedagógica del profesor amateur. Ustedes saben que en estos tiempos, como en los de Paulo Freire, está muy difícil eso de amar. Por eso la fe tiene que seguir siendo en una escuela y en una forma de ejercer el oficio, como decía Freire, en los que sea menos difícil amar.
donde podamos seguir, pese a todas las dificultades, amando el mundo, la materia del mundo, convirtiendo la materia del mundo en materia de estudio para entregársela a los niños y a los jóvenes, para que se convierta en el pretexto de la palabra, del juicio y del pensamiento, y donde podamos seguir sabiendo que no es fácil, amando a los niños y a los jóvenes, cuidándolos, claro, tratándolos con respeto, claro, interesándonos por ellos, claro, pero sobre todo porque eso consiste en nuestro oficio, llamando su atención hacia lo que vale la pena del mundo y tratando de que se interesen por ello, ¿no? Por eso, si ahora es una vez más, los verbos que convienen a nuestra relación con la escuela y con el oficio deberían empezar por re. Los verbos con los que deberíamos trabajar, creo yo, son verbos como recuperar, restaurar o reinstaurar, repensar, pero para pensar hace falta recordar, reimaginar, reconstruir, rehacer, renovar o reformar, pero para renovar hace falta también respetar, ¿no? Si he comenzado con ese gesto freiriano de una vez más y de una especie de apelación a la confianza, a la renovación de la fe o de la confianza, es porque creo que esta pandemia ha afectado muchas cosas que tienen que ver con la forma de la escuela y con la materialidad del oficio. Tanto Inés como Jan, como yo mismo, hemos tratado de identificar algunas de esas cosas. Ustedes, por lo que me consta, también lo están haciendo y en eso vamos a seguir sin duda. Pero una de las cosas a las que la pandemia ha afectado más, me parece, es a nuestro estado de ánimo individual y colectivo, ¿no? Una de las cosas que me ha parecido percibir en mí mismo y en muchos de los profesores y profesoras con las que he conversado es que esta pandemia está siendo un golpe muy duro para el ánimo. El cierre de las escuelas lo puso todo patas arriba, fue un shock para la mayoría de nosotros. Del colapso y de la angustia pasamos a una cierta épica de la resistencia, acompañada, claro, de mucha preocupación y de cierto sufrimiento. Pero lo que siento ahora es como un desánimo general. No usaré la palabra pesimismo, ni la palabra apatía, ni la palabra desgana, ni la palabra desmoralización, ni la palabra desmotivación, aunque por ahí también va la cosa, ¿no? Una amiga usó una palabra muy hermosa, descorazonamiento. Es como si la hora actual estuviera descorazonada, como si nosotros estuviéramos descorazonados, como si nuestros corazones se hubieran venido un poco abajo. Un amigo usó la palabra desaliento, es como si la situación fuera desalentadora y nos invadiera el desaliento, como si hubiera afectado a nuestra forma de respirar y de alentar. Aquí en España estamos en la semana de la vuelta a las aulas y la conversación se está poniendo muy fea. El sentimiento predominante entre los profesores más comprometidos es de desánimo, cuando no de irritación o de enfado, o incluso, como decimos en España, de cierta mala hostia. Y si el estado de ánimo tiene que ver con una tonalidad afectiva, con la forma como estamos afinados o desafinados con el mundo, ¿no? Me parece a mí que la pandemia nos ha herido un poquito en el ánimo, ¿no? La expresión podría ser entonces arriba los corazones, que no nos venzan los tristes, o como decían los viejos militantes, inasequibles al desaliento. Pero usaré casi para terminar un aforismo de Peter Hanke. En ese aforismo, Hanke dice que solo son admisibles los estados de ánimo en los que el mundo se presenta al mismo tiempo que nosotros, en los que el mundo se abre ante nosotros. Y pone como ejemplos la tristeza, el desamparo y la fraternidad. Y dice después que inadmisibles han de ser la crueldad, el mal humor, el desprecio o el miedo, porque en ellos es como si el mundo se desprendiera de nosotros y de alguna manera se cerrara. Como ustedes saben, el Ministerio de Propaganda nazi, el que dirigía Goebbels, tenía como función la organización del optimismo. También las reformas neoliberales de la escuela se han organizado en torno a un optimismo del progreso, de la innovación, del avance, de la mejora, del cambio permanente, de la obsolescencia programada. Un optimismo muchas veces simplón, productor y vendedor de bisutería pedagógica, basado en una idea de cambio a veces enormemente cruel y destructiva. Pero ya Walter Benjamin dijo hace muchos años que tal vez la tarea de la izquierda fuera organizar el pesimismo.
En un texto sobre el surrealismo y siguiendo una idea de Pierre Naville, Benjamin dice que hay que hacer de la organización del pesimismo la exigencia política del día. Entre el optimismo estúpido y el fatalismo paralizante, la cuestión es si es posible un pesimismo que estimule la acción y el pensamiento colectivo. La cuestión es si es posible un pesimismo activo, organizado, práctico, desde el que poder evitar, aunando esfuerzos, que llegue lo peor, lo que en algún lugar yo he llamado el futuro inevitable, ese cuya llegada está siendo tal vez acelerada por la pandemia. Las crisis, como ustedes saben, son aceleradoras de los cambios y la pregunta, naturalmente, es qué cambios queremos y qué cambios no. Y, desde luego, hacia qué futuro de la escuela y del oficio nos llevan esos cambios. Tal vez la opción entre el optimismo y el pesimismo sea hoy demasiado simple. Ya saben que eso del pensamiento positivo es propio de los libros de autoayuda y de los cursos motivacionales, lo cual tampoco está mal. Hay que lidiar como se puede con las adversidades de la vida, ¿no? Y ya saben que eso del pesimismo tiene que ver con abandonar y rendirse, con refugiarse en el da igual, en el no hay nada que hacer, en el sálvese quien pueda, que es el fundamento de toda resignación y de todo nihilismo. Yo he usado las palabras descorazonamiento y desaliento. Hanke habla de tristeza, de desamparo, pero también de fraternidad. Benjamin habla de pesimismo, pero de pesimismo organizado. Y solo podremos responder, me parece, a lo dramático de la hora actual si lo hacemos juntos y de forma organizada. Y, como decía Paulo Freire, indagando, intentando respuestas. Así que, una vez más, tal vez en la tristeza, tal vez en el desamparo, pero siempre en la fraternidad, una vez más. Tratemos de sostener y de mantener, tal vez de renovar y de reinventar la escuela, pero una escuela que sea realmente escuela, para que sea ella la que pueda sostenernos en un oficio en el que podamos seguir siendo profesores. Tal vez profesores renovados y reinventados, que eso, verdad, es que nunca nos ha dado miedo y siempre hemos sabido hacer, pero profesores al fin y al cabo, practicantes de un oficio que tiene que ver con el amor y con el mundo. Y no tengo la menor duda de que entre todos, una vez más, con una confianza renovada, indagando y respondiendo de forma activa y organizada, lo seguiremos haciendo. Así que, como ven, mi intervención tenía que ver fundamentalmente con que no es la primera ni la última vez, con que lo que hay que renovar tal vez sea una forma de confianza. Hay que confiar en las instituciones y hay que confiar en los profesores, ¿no? Y en que tal vez en una situación que yo creo que ha herido el ánimo y el estado de ánimo de muchas personas, tal vez se puede pensar que desde la tristeza y el desamparo, pero desde luego también desde la fraternidad, alguna respuesta podemos ser capaces de dar entre todos. Hasta aquí y muchas gracias. Sigo. Entonces, bueno, primero que nada también me sumo a felicidades por el Día del Maestro, de la Maestra. Para mí es un enorme gusto estar acá con 3 colegas y amigos, sobre todo con Jorge y Jan, con quienes nos vemos virtualmente menos. Jorge tiene una entrada en su libro P de Profesor, en la que dice, se llama Jan, la entrada, y la que dice cuánto le debemos a Jan para pensar la escuela, para pensar nuestras pedagogías. Y yo quiero decir cuánto le debo también a Jorge para pensar la escuela y la docencia. Así que para mí estar acá es un regalo también por el Día del Maestro y de la Maestra. Así que bueno, nada, muchas gracias a Adriana y a ustedes dos por estar ahí siempre. Hace poco escuché una cita de Freud en una conferencia que dio Soledad Bercelino, que es profesora de la Universidad Nacional de Río Negro, y ella citaba a Freud, y una cita de Freud de 1926. Freud decía, cuando el caminante canta en la oscuridad, desmiente su estado de angustia, pero no por ello ve más claro. Y me pareció un muy buen resumen de estos tiempos. Probablemente estos intentos que estamos haciendo de sostener la continuidad pedagógica en estos tiempos de pandemia tienen algo de ese canto de Freud.
de a ratos no parece que alumbren mejor el camino, pero la pregunta es si podemos hacer alguna otra cosa que cantar para calmar esta desazón, este descorazonamiento del que hablaba Jorge. Si nos iría mejor, si nos quedamos parados, si nos ponemos a llorar hasta que amanezca. Yo creo que para mí esa cita me resonó mucho porque tiene una nota de cautela y también de simpatía, de amorosidad respecto a todos estos esfuerzos que estamos haciendo frente a situaciones en las que nos sentimos y estamos bastante desamparados y bastante a la intemperie. En particular para mí es muy importante y admiro y felicito ese trabajo comprometido que están haciendo tantas maestras, tantos maestros para sostener la escuela, que van a buscar a sus alumnos a través de distintos medios y plataformas, que dejan paquetes en las tranqueras del campo, que van hasta más allá de sus fuerzas para tratar de sostener algo de esa escuela. Y también quiero reconocer el esfuerzo que se está haciendo desde muchas políticas públicas que con limitaciones que no son solo presupuestarias intentan garantizar que las escuelas sigan enseñando. Y el caso del ISEP, que acá nos junta, es uno de esos casos. El caso del Infod, de Canal Encuentro en Argentina, son algunos de los muchos casos posibles en que se está trabajando para sostener la escuela de la mejor manera que podamos. Sabíamos de las desigualdades existentes, pero en este momento las desigualdades nos estallan en la cara. La falta de conectividad, de dispositivos digitales en los hogares más pobres está produciendo una fractura muy importante en los procesos de escolarización que creo que ponen en evidencia no solamente las limitaciones de lo digital, y esto que creíamos que en cierto momento estaba resuelto es clarísimo que está muy lejos de estar resuelto, pero también la fragilidad que hay en el vínculo con la escuela en muchos sectores de la población. Y esto no se soluciona en el corto plazo y menos se va a solucionar en un contexto tan crítico como el que estamos atravesando. Igual creo que la desigualdad tecnológica es parte de esos problemas que oscurecen este tramo del camino, pero no es el único, y acá me gustaría entrar en esas preguntas que nos convocaron para pensar hoy, cómo afecta la pandemia, cómo podemos reinventar la escuela. Me parece que lo que está pasando permite desplegar algunos temas muy importantes para pensar la escuela como, yo lo llamo un ensamblaje, un ensamble, un vínculo particular entre espacios, cuerpos, tecnologías, saberes, pedagogías. Quiero centrarme en 3 asuntos y sobre todo quizás en los 2 últimos. El primero es, bueno, qué pasó con este traslado de la escuela a la sede doméstica, a las casas. La segunda, las formas de trabajo de lo escolar que estamos pudiendo sostener. Y tercero, pensar un poquito más las pantallas, como esa forma en la que aparece hoy la escolar. El primero lo paso rápido porque ya lo hemos hablado en la clase en pantuflas, en otros espacios en los que venimos encontrándonos con muchos docentes, ¿no? Pero creo que hay algo muy interesante para pensar, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando con esa mudanza de la escuela al espacio doméstico? ¿Qué nos damos cuenta que es la escuela? ¿Qué se pierde, ¿no? Con esa diferenciación de espacios, de tiempos, de reglas, de roles, ¿no? Y de repente estamos dando clase en las cocinas, en los baños, en los lavaderos, donde se puede, ¿no? Yo creo que ahí hay una idea muy interesante. Hay un francés que escribió, Christophe Rieu, no importa mucho el nombre, pero él lo que dice, bueno, juega con la palabra del estar confinados en el domicilio, con una preocupación de esto, bueno, de la prisión domiciliaria, ¿no? Y también con algo que viene pasando de que cada uno está confinado a su propio barrio con los nuevos guetos de la inmigración, en el caso francés, ¿no? Esta segregación territorial cada vez más marcada. Moverse, salirse del domicilio es la mejor posibilidad para alcanzar una cierta emancipación intelectual, para construir una sociedad más integrada. Eso lo sabíamos desde hace tiempo. Salir del barrio, cruzar la avenida, ir al centro de la ciudad, apropiarse del centro de la ciudad, siempre fueron hitos importantes que tenían que ver con sociedad igualitaria. Bueno, en Argentina esto es muy claro con tomar la plaza, ¿no? y llenar la plaza, y tomar la plaza como espacio público propio. Yo creo que hay algo de esto que necesitamos pensar hoy con lo que está pasando, con este traslado tan abrupto de lo escolar a los hogares que tenemos que sostener porque no tenemos otras opciones, pero hay que pensar ahí cómo sostener una escuela que opere como un umbral para autonomizarse en lo que podamos de lo familiar, de lo doméstico, porque eso es central no solamente para procesos individuales, sino también para procesos colectivos, ¿no? Yo creo que además ahí nos hace reabrir, a instalar, y vuelvo a esta idea que decía Jorge de reabrir
reinstalar, ¿no?, algunas ideas sobre las escuelas, ¿no?, poder oponerse a esas alternativas más radicales de desescolarización. Y lo que estamos viviendo tiene mucho que ver con eso que se ha predicado mucho tiempo, el homeschooling, ¿no?, que de cada uno de clases en sus casas, y nos damos cuenta que no solo no mejora, sino que empeora los problemas que teníamos, ¿no? Y creo que en este sentido, esa idea de Jan Magellan y de Martin Simmons de la escuela como un espacio-tiempo particular, suspendido, específico, es algo a reivindicar y a repensar en este contexto. El segundo punto me parece que tiene que ver con pensar las formas de trabajo escolares que podemos desarrollar en este contexto. Pasamos de esa primera etapa de distribuir tareas con la intención de llenar el tiempo, de hacernos presente en el marco de una situación muy inédita, muy dramática, con esta demanda tan fuerte de no perder el año y no perder la continuidad de los programas. Acá recomiendo un texto que escribió hace poco Perla Selmanovich, que publicamos en un libro en UNIPE, Pensar la educación en tiempos de pandemia. Perla para mí retoma muy bien estas demandas como síntomas problemáticas, ¿no? Esa preocupación, no perdamos el año, mantengamos el programa. ¿Qué producen? No necesariamente hacen mejor escuela o más escuela, ¿no? Y creo que estamos ahí aprendiendo, bueno, que la escuela es más que eso. La escuela es más que el año escolar y es más que sostener o dar el programa completo. No es ni una serie encadenada de tareas, no es un centro de distribución de información y de trabajos escolares, ¿no?, sino que es más bien, bueno, otro tipo de cosas, ¿no?, que es otro tipo de encuentro y de trabajo con el saber. Y me parece también que permitió visibilizar el peso que tienen, vuelvo a esta materialidad de la escuela, a las paredes de la escuela, a los soportes de la escuela, a los artefactos de la escuela. Un caso muy interesante que estuvimos trabajando con Adriana en ISEP y con Paola Roldán también en ISEP es pensar esto de las clases por WhatsApp. ¿Qué producen? ¿Qué es una clase por WhatsApp? ¿Se puede hacer escuela por WhatsApp? Yo por ahí reformulo la pregunta, la estamos haciendo, pero ¿qué tipo de escuela estamos haciendo? Se puede, ¿no? Pero quizás hay que pensar más, bueno, ¿qué permite hacer, no? Entonces, algunas de las cuestiones que estamos pensando es, bueno, ¿qué lenguajes, qué conversaciones, entre quiénes, a quiénes incluye, a quiénes excluye, qué tipo de, bueno, es solamente oralidad, qué trabajo con la escritura, qué trabajo con las imágenes, ¿no? Y qué pasa con las apropiaciones de saber por parte de los alumnos, que es otro asunto, no es solamente que distribuyo, sino que me importa qué pasa del otro lado, qué se logra ahí, ¿no? Me parece que ahí hay muchas cosas también que estamos viendo. Por un lado, darnos cuenta de la importancia de estas plataformas, y ahí hay un tema importantísimo del que por ahora no podemos ocuparnos, pero hay muchas inquietudes. Las grandes ganadoras de esta pandemia van a ser, entre otras, además de las farmacéuticas, las grandes corporaciones tecnológicas que están muy instaladas en nuestra vida, están llegando a lugares donde nunca habían llegado gracias a la pandemia, y creo que ahí hay muchas cosas también para pensar, ¿no? Quizás no en este momento en que necesitamos recurrir a ellas, pero que creo que nos van planteando inquietudes respecto a la escuela del mañana. Me parece que ahí necesitamos muchas más orientaciones sobre cómo usar las plataformas, sus beneficios, sus problemas, ¿no? Y también tener muy en claro que lo interactivo no está en la plataforma. No es por hacer clic que algo es más interactivo o desafiante, sino por el tipo de trabajo que estamos proponiendo. Y la tercera y última cuestión de la que quiero hablar tiene que ver con algo que escuché en ocasión de un encuentro que promovió Jan Magellan, en el que estuvimos también con Jorge, hace 3 años ya, en Bélgica, con un historiador de la arquitectura escolar, otro Martin van der Drieje. Y él decía, Martin Simmons, que una de las características del aula es que es una habitación con una ventana. Y la idea de la ventana como esa regulación, esa definición de ciertos intercambios entre un afuera y un adentro, ¿no? Me parece que son centrales, ¿no? La ventana nos ofrece ese contacto regulado, matizado, tamizado con el mundo, y que creo que además lo ofrece porque permite que haya un interior en el que se hacen ciertas operaciones más específicas con el conocimiento. La pregunta que para mí es muy importante es que en este contexto tenemos que la ventana es una pantalla, ¿no? Tenemos esa ventana virtual, ¿no? Y me parece que ahí hay mucho para pensar respecto a la pantalla. ¿Puede la pantalla operar como ventana al mundo? ¿Puede operar como una regulación de contacto con el mundo? ¿O es, de nuevo, ¿no?, el mundo completo, algo de esto que decía Jorge, ¿no?, que se nos presenta, nos invade, nos abruma, ¿no?
Y ahí, nada, no voy a extenderme porque no hay tiempo, ¿no? Pero bueno, en un punto hay mucha gente que está estudiando la cuestión de las pantallas y las ventanas sobre todo desde la perspectiva renacentista, ¿no? En el arte, que empezó a decir, bueno, una profundidad, ¿no? Una idea de que había ahí una perspectiva que permitía un acercamiento con distintas capas, ¿no? Sobre el mundo. Y en cambio, la pantalla que superpone todo, ¿no? Que lo pone todo junto y en un sentido lo aplana, lo homogeneiza, ¿no? Lo vuelve demasiado indiscriminado, ¿no? Y gente que estudia, por ejemplo, formas de lectura en pantalla dicen algo de esto, se pierden muchas marcas peritextuales, ¿no? Y, por ejemplo, los chicos que recién empiezan a leer no entienden la diferencia entre un periódico, un libro, cosas que si lo vieran materialmente lo entenderían enseguida, ¿no? Entonces, este aplanamiento tiene sus consecuencias, ¿no? Y en un punto creo que tiene mucho que ver con una cierta descomplejización del mundo, ¿no? Si la ventana como apertura al mundo permitía pensar un mundo con una cadena más densa de planos, con una línea de fuga hacia el horizonte, más bien la pantalla nos está planteando como un espacio más sedentario, más poco complicado, más homogéneo, más todo igual, ¿no? El mundo del todo igual, ¿no? Y creo que ahí hay algo muy importante para pensar, bueno, ¿pueden las pantallas convertirse en ventanas? ¿Qué tipo de pedagogías necesitamos ahí para que las pantallas nos permitan atender ciertos asuntos del mundo y no pasarlos rápido y descartarlos para mirar el próximo estímulo más fuerte y más atractivo, ¿no? Me parece que esas son cuestiones que de las formas de trabajo escolar tenemos que detenernos mucho más, ¿no? Y cierro con una idea que me gusta mucho de Rancière, otro autor que es común para Jan, para Jorge y para mí, Jacques Rancière, en un libro que se llama El espectador emancipado, habla de las prácticas de emancipación intelectual, ¿no? Bueno, y para mí esto es una guía importante para nuestras pedagogías, ¿no? ¿Para dónde nuestras pedagogías por WhatsApp, por las plataformas que podamos, para dónde están apuntando? ¿Qué estamos logrando hacer y qué nos está costando hacer? Y él dice, bueno, en realidad, para que una enseñanza tenga que ver con una práctica de emancipación intelectual, tiene que ayudar a aventurarse en la selva de las cosas y los signos que nos rodean, ¿no? Para él dice, bueno, aprender es un trabajo poético de traducción porque uno observa, selecciona, compara, interpreta, pasa de un lenguaje a otro, de lo que vi a lo que escribo, a lo que digo, ¿no? Y a lo que yo vi y lo que digo, a lo que otro vio y lo que dijo, ¿no? Y ese espacio del aula tiene que ver con armar algo de eso, ¿no? Yo creo que por ahí la pregunta es, bueno, ¿hay aventura intelectual en lo que estamos proponiendo? ¿Qué condiciones? ¿Cómo podemos proponer algo de esto, ¿no? Y quizás sacarnos un poco la presión de, bueno, la continuidad de todos los programas y, bueno, ¿qué estamos logrando hacer, ¿no? Y para cerrar, quiero volver a la idea de los cantos en la oscuridad de Freud, ¿no? Y él dice, vuelvo a la cita, cuando el caminante canta en la oscuridad, desmiente su estado de angustia, pero no por ello ve más claro. Yo diría, bueno, las iniciativas que estamos desplegando hay que tratar de que sean algo más que cantos, algo más que respuestas transitorias. No sé si vamos a lograr tocar alguno de estos nudos y deudas pendientes que tenemos en relación con la desigualdad y con tantas otras cosas. De a ratos eso parece una aspiración demasiado alta para un contexto donde muchas familias están peleando por sobrevivir, ¿no? y donde las políticas públicas están muy exigidas de distintos ámbitos, pero yo creo que sí podemos tratar de ocuparnos de que haya algo de esto, de aventura intelectual, de encuentro, de lo escolar, que lo escolar aparezca en ciertas formas, ¿no? Yo creo que además tenemos que tratar de acompañar todo lo posible ese trabajo, ese contacto entre escuelas y familias, porque hoy mucho pasa en la familia, entonces tenemos que estar ahí como docentes y que estas formas de lo escolar, bueno, sean alguna experiencia del umbral intelectual necesario para que cada generación encuentre su lugar. Entonces, nada, me parece que hay que seguir cantando lo mejor que podamos hasta que aclare y que este Día del Maestro, nada, tenemos que aprender unas nuevas, nos han tocado aprender unas canciones nuevas, bueno, cantemos lo mejor que podamos, cantemos juntos y aprendamos juntos a pasar este momento que también pasará. Okay, good evening, buenas tardes. So that's my Spanish for tonight. So
I am really very pleased to be with you this afternoon or this night. So thanks to Adriana, who has invited us. It is a wonderful occasion to see each other again. And to talk also together about the school. I have always been and am still impressed by the way you are all engaged in a certain defense and especially also, I think, a certain reinventing of the school. Bien, buenas noches, buenas tardes a todos. Sea muy poquito español, así que solo el saludo les dejo en español. Es un placer estar aquí con ustedes esta tarde, así que muchísimas gracias, Adriana, por la invitación. Y es muy lindo volver a verlos a todos para juntos hablar de la escuela. Realmente debo mencionar que es muy hermoso y es muy interesante ver cuánta participación, cuánto hacen, cuánto participan en esta tarea de la reinvención de la escuela en estos tiempos. So I will not repeat, of course, the things that have been said, and to many of them I really can only support, I think. But I want to start just by referring to some of the things that were written in a review that I saw today about the teachers and students commenting on what happened and what they did. No voy a repetir nada de lo que ya se ha dicho, simplemente voy a respaldar todo lo que escuché, pero sí quisiera comentarles acerca de una revisión, un artículo que leí el día de hoy acerca de estudiantes y docentes que hablaban acerca de todo lo que han estado haciendo en estos tiempos. So, and there seems to be a kind of ambiguity. So on the one hand, there are a lot of teachers also that, of course, had to rethink about what they were doing. And in a certain sense, they experienced it also as a kind of freedom, to try to find out other things. Of course, it was also going together with a lot of stress and a lot of work, but there was a kind of experience of freedom to try to do other things than what was done in the regular school or the school as we know it. Bien. Y parece, lo que leí parece ser un planteo bastante ambiguo porque, por un lado, se habla de que los docentes están trabajando en repensar la escuela como se la conoce, y por otro lado, y plantean que a pesar del estrés y del trabajo tan arduo que están teniendo que hacer en este momento, también sienten paradójicamente una especie de libertad en esta forma de hacer las cosas diferentes de cómo se estaban haciendo en el pasado o cómo se venían haciendo hasta este momento. So they refer especially also to different possibilities of relationship with students, that there are different kinds of relations becoming possible, and that you can take students in a different way, on a way to somewhere and to something. Mencionan, por ejemplo, que esta nueva realidad habilita la posibilidad de tener nuevas relaciones con los alumnos. But it is clear that for no one, the idea was we should replace the traditional school or the school that we know completely by a digital school. So in the end, it was always turning out we should try to find we should try to find a new school or to reinvent a new school, but a new school which would be a mix of the digital and the physical. Sin embargo, en ninguno de los casos se planteó la posibilidad o la idea de reemplazar a la escuela como la conocemos, sino de reinventarla y de tal vez en esta reinvención tratar de encontrar un equilibrio entre lo tradicional, entre comillas, y lo tecnológico. So, and the other thing is that I want to mention is that it was amazing to see that a lot of students, a lot of pupils, in fact,
were defending the school. So something maybe many of us did not expect, because the school has always been, or has often been, blamed for being boring, disciplining, and so on. And so it was amazing to see how many students wanted to go to school. Bueno, lo maravilloso fue realmente muy asombroso ver que en este sentido los propios estudiantes son los que defienden la escuela y el regreso a las escuelas, y la sorpresa viene desde el punto de vista de lo inesperado que resulta, considerando que la escuela siempre ha sido tachada de aburrida, de disciplinadora y de tantas otras cosas más. So, and I think that what they were missing, or what they were missing, so why they wanted to go to school, is that I think what they were missing was a certain experience of freedom and a certain experience of equality, which is precisely the experience of being a student or being a pupil, which means not to be a son or a daughter, but also not to be a friend, and which is precisely related to the experience or the possibility that is given by school, that it creates a certain time, and that in this time, or that this time also creates a certain mood, if you want. So Jorge has talked about the ánimo, so about the mood, I think you can translate it. So I think this free time of the school also creates a certain, when it works as a school, a certain mood. And so when what they were missing, I think, is this experience of freedom, equality, which is related to that mood of the school. Bien, y creo que en este sentido, creo que los estudiantes que defienden la escuela lo que extrañan es la experiencia que habilita la escuela, esta experiencia de libertad y de igualdad, esta experiencia de ser estudiantes en un contexto en el que dejan de ser hijos, dejan de ser hijas, dejan de ser amigos, y esto es una posibilidad que ofrece la escuela en sí misma, porque crea un espacio y un tiempo y porque genera un estado de ánimo. Como decía Jorge en su presentación, el ánimo está generado en este sentido por el tiempo libre que permite la escuela y que es justamente lo que creo extraña a los estudiantes. So this mood, which is related to this experience of freedom and equality, I think it's important to see that the freedom, the experience of freedom is not the experience of a choice, but is the experience, I think, to not be predefined by one's background, one's social context. So to have a certain freedom, to be liberated in some extent from home and from everything what is related to the family and to the family background and the family history, and to be able to begin with something. So it is a freedom which is experienced in relation to something. It's not abstract, but it's in relation to something that is disclosed in school. Bien, y en realidad este ánimo que provoca la escuela, este ánimo de libertad y de igualdad, cuando hablamos de esta libertad no tiene que ver necesariamente con la cuestión de las elecciones, sino con la posibilidad de entrar en un espacio en el que uno deja de estar predefinido por sus antecedentes familiares, predefinido por su contexto social. Básicamente este es un espacio de libertad y de igualdad en el que cada estudiante se libera de su hogar y de su historial familiar, y es el espacio en donde por lo tanto es una libertad que, como decíamos, no tiene que ver con la elección, sino que está relacionada con la posibilidad de comenzar algo. Tiene que ver con el comienzo que se permite. So what is needed, I think, to create this kind of time is what I would call a kind of educative force.
a kind of educative force that interrupts the linear time, that changes time, in the sense that it is saying you are not defined by your past, and it is all changing space because it is offering you a space, what you could say, a kind of safe space to exercise and try. And this educative force, I think, is very strongly related to the school teacher, and to the way in which the school teacher addresses students. Y en este sentido creo que para poder crear ese tiempo del que hablamos, es necesario a su vez generar una fuerza educativa. Esta fuerza educativa debería ser una fuerza que, digamos, interrumpe el tiempo en el sentido lineal, que cambia el tiempo y que cambia también el espacio que permite el ejercicio del intento, la posibilidad de intentar. Esta fuerza educativa sin duda está relacionada con el docente escolar y con la manera en la que este docente de la escuela se dirige a sus estudiantes. I think that a school teacher and the way in which the school teacher is speaking, that has nothing to do with directing and instructing students, but that it is a way to invite and seduce them, such that you at the same time confirms that they are able to begin with something. Bien. Y en el sentido de esto que decimos de cómo el docente le habla a sus estudiantes o cómo aborda a sus estudiantes, no tiene necesariamente que ver con cómo las instrucciones que le da o las órdenes que le pueda dar, sino todo lo contrario, tiene que ver con la forma en la que este docente escolar los invita a sus estudiantes, los seduce, que es la manera del docente de confirmar que su estudiante está listo y tiene la capacidad de aprender. And maybe it is most easy to demonstrate this way in which the teacher is addressing the school teacher, is addressing the students, is to refer to, I think, the word that is most typical for the teacher is to say try. So try means, and you can say try again, and try also this. So to say try means that even if you yourself, or even if many others say that this is nothing for you, even if you feel that this what I present to you is nothing for you, even then, just try. So if you say try, you presuppose, in a certain sense, you make an interruption in time, you presuppose that the past is not defining the future, is not predefining the future. Y uno de los ejemplos más claros para demostrar esta manera en el que el docente se dirige o aborda a sus estudiantes es a través del uso de una palabra que usan los docentes y que es la palabra intentar o hacer la prueba. Cuando decimos intentar, nosotros decimos, bueno, inténtalo una vez más, intenta hacer esto. Y en este sentido lo que se plantea es que a lo mejor incluso si uno mismo o si otras personas consideran que lo que el docente me está planteando, me pidiendo hacer, no es algo que sea para mí o no es algo que yo sea capaz de hacer, esta invitación, este incentivo y la seducción de decir, hacer el intento, hacer la prueba, que me invita a hacer el docente, es una forma de interrumpir el tiempo lineal y de no permitir que
el pasado predefina el presente. So I just wanted to recall this. I cannot develop it really now. But I just wanted to recall this because so that the school is creating a certain time, a certain mood, which you can maybe summarize, or which is created maybe when you summarize it by this notion of try, interrupting a certain linear time, interrupting also the time of the social time, you could say. I just wanted to recall this because for me, this is the question today is not. So because one of the questions is this the moment to reinvent the school? I think it is the moment to reinvent the school. And I think the reinvention has to deal with the digital, We have to use the digital. We have to make use of the digital. But the question is whether we will be, whether with the digital, we are able to create this mood, or we are able to offer the possibility for this experience of freedom and equality that the school is offering if she works as a school. Y lo que quisiera hacer en esta instancia, porque realmente no tengo tiempo para desarrollarlo en su totalidad, quiero recordar o resumir un poco lo que venimos hablando acerca de la escuela como un creador de un tiempo, de un ánimo, de esta noción de intentar y de volver a intentar, de la escuela como un espacio que interrumpe el tiempo lineal, que también interrumpe el tiempo social. Y en esta recuperación que estoy haciendo, estamos hablando de que la pregunta que nos reúne el día de hoy tiene que ver con que si este es el momento de reinventar la escuela como lo conocemos. Mi respuesta es sí, mi respuesta es que este es el momento. Mi respuesta es que tenemos que usar las herramientas digitales que tenemos a disposición. Pero la otra pregunta, que surge también para mí es si este entorno digital, si este universo digital que se nos presenta tiene la misma capacidad de crear, de generar ese ánimo que genera la escuela y de proporcionar esta experiencia de libertad y de igualdad. So, and I think that the way in which the digital is creating a learning environment today at certain platforms where all kinds of algorithms and analytics are used to steer the learning process, that this digital environment, and that is one way, digital learning environment, and the other environment which we know, which is very much steered by the digital, which is the social media environment, that both these digital environments are in fact not offering the possibility of the experience of this kind of freedom and equality. And so for me, the challenge is to try to think about how can we use the digital to try to create this experience of freedom and equality. And I think I continue to think that the school teacher will play a central role in that, not just as a kind of monitor function or a kind of coach, as it is often used today, but that I think that the school teacher still should be able to say something, and to say something, I mean in the strong sense, to make things speak, And maybe it means that we have to
think about how we speak like we do now, how we speak to screens, how we speak in screens, how we speak to others on the screen. So that the way in which we speak, and as teachers could speak, that this way is very important to think about in order to create a kind of, or the possibility to create a kind of time which would be related to this experience of freedom and equality. Maybe I tried to say too much, I'm sorry for that. Yeah. Bien, y en cuanto a este desafío o a este planteo de si lo digital tiene la capacidad de crear la experiencia de libertad y de igualdad, tenemos que pensar en los dos entornos del aprendizaje virtual, del aprendizaje digital y de las redes sociales, que son las que funcionan como los grandes directores de este proceso de aprendizaje nuevo, con base en algoritmos y con base en análisis, que son los que dictan el destino de este tipo de aprendizaje. Sin embargo, cuando yo planteo la pregunta de si el universo digital y el entorno digital es capaz de crear esta experiencia de libertad y de igualdad, pues yo diría que no está logrando ese objetivo. Y por lo tanto, el desafío en este punto sería preguntarnos cómo usar en efecto los medios digitales y el entorno digital para efectivamente crear esta experiencia de libertad y de igualdad que proporciona la escuela antes de esta situación. En este sentido, el docente de la escuela es el que tiene un papel fundamental como monitor, como supervisor, como coach, como se usa tanto en estos días. Y la importancia de su rol tiene que ver no solo con el hecho de que el docente es quien tiene, la docente tiene algo para decir, sino que es quien tiene la tarea, la difícil tarea de hacer que las cosas hablen para sus alumnos. El hecho de que el aprendizaje para el docente en este entorno digital, para nosotros en este entorno digital, es aprender a hablar, cómo hablarle a la pantalla, cómo hablar en una pantalla y desde una pantalla a los demás. Y esta forma y este aprendizaje de hablarle a la pantalla tiene que ver, es el que tiene tanta importancia a la hora de crear el tiempo y el espacio y de generar esta experiencia de igualdad y de libertad. So it seems, and that's the last thing I want to say, so it seems that, or it could be that the way in which the digital is now developed in all kinds of platforms and it's related to all kinds of exercises that are offered through these platforms, that it could be that the way in which teachers start to speak is more in the sense of instruction rather than in the sense of inviting and seducing. And so that's for me, just to give one element, I think that we should work on. So just to conclude, so I think it is the time to reinvent. I think it is not so we should take into account the digital, but we should not forget that students defended the school. So not we, so we wrote the defense of the school, but it were in fact the students that defend the school. And I think that they defend the school because they long to get, in a certain sense, I will provoke a little bit, but to get rid of the family and to get rid of their friends and to have a kind of experience of freedom and equality, which they find at school, at least could find at school, at least in some moments that the school was happening. Para concluir, sé que voy a ser un poco provocador con esto que voy a decir a continuación, pero lo que estoy viviendo en estos tiempos es que el universo digital, el entorno digital y las plataformas, las innumerables plataformas que acompañan este universo, proponen muchos ejercicios, diferentes maneras de resolver los ejercicios,
pero el docente o la docente en este contexto, más que hablar, más que invitar, más que seducir a sus estudiantes, está simplemente dando una lección, está dando instrucciones, no está invitando a sus estudiantes. Entonces, y aquí viene en efecto la parte controversial, si se quiere, ¿es tiempo de reinventar la escuela? ¿Es este el momento de reinventar la escuela? Sí, estoy de acuerdo. Hay que tener en cuenta los medios digitales para la enseñanza, sí, hay que tenerlos en cuenta. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que son los propios estudiantes los que están defendiendo a la escuela como institución, quizá porque realmente están esperando, están deseando por fin deshacerse de sus familias, deshacerse de sus amigos por ese tiempo que pasan en la escuela para poder tener esa experiencia de libertad y de igualdad que mencionaba. Thank you. Muchas gracias. Bueno. Muy tremendas las exposiciones, muy interesantes. Los comentarios del chat, no sé si ustedes los habrán podido mirar mientras hablaba el otro, son enormes. Yo voy a leerles como quedamos algunas de las preguntas que el equipo del ISEP me está pasando acá, pero nos vamos a quedar con la tarea. Ahora tenemos dos tareas. Una que va a ser reponer la traducción, porque sabemos que se escuchó con bastante dificultad la traducción, aunque también pudimos escuchar con toda claridad la disertación de Jan Magellan. Este final elocuente tiene que poder ser leído con toda claridad, así que nos comprometemos a hacer el trabajo que siempre hacemos de edición y de presentación de los conversatorios en el portal del ISEP, con la traducción correcta de todo el planteo de Jan, porque está claro que ha tenido algunas dificultades, aunque también para algunos, quizás los que conocen el idioma, pero también otros que lo venimos leyendo y escuchando, también pudimos reconocer con toda claridad el planteo que hizo. Así que a los tres, muchísimas gracias. Les leo las preguntas. Estamos ya en la hora. Han tenido la generosidad de decirme que nos podíamos extender unos minutitos más. Creo que les leo las preguntas. Ustedes deciden qué respondemos y después vemos cómo seguimos, cómo hacemos para hacernos cargo de todo lo que nos están ahora compartiendo nuestros colegas en el chat, que es muy interesante también. Inés, mientras hablabas, los chicos dicen que hay muchísimas preguntas. ¿Cómo continuamos alentando a las familias para que acompañen a sus hijos cuando lo laboral, el desgano y la angustia ganan terreno? Y en el mismo sentido, si esta propulsión de ir más allá de nuestros esfuerzos no sería también una idea al menos peligrosa si hablamos de el cuidado nuestro y el de nuestros estudiantes. Jan, acá tengo algunas preguntas que quieren conocer más de la experiencia, de cómo se está acompañando las trayectorias escolares en su país, pero también si pudiera profundizar en qué aspecto de la escuela digital considera importante mantener y de alguna manera fortalecer a la escuela por venir, que garantice esa experiencia de la libertad y de la igualdad. Chicos, acá
Estamos en el aire, así que tengo que decir que me está faltando la pregunta que tenía copiada y me eliminaron y estaba dirigida a Jorge, así que aguardo por ella. Mientras tanto, quiero decir que apunté algunas cosas mientras yo leía el chat también. Rubén decía, existe desánimo, quizás tomando las palabras de Jorge, pero podemos vencerlo. Bueno, no sé, Inés, Ian, si quieren empezar mientras los chicos me reponen la pregunta que estaba dirigida a Jorge. Poquito para que no veamos mucho en el horario, sobre todo que ya es muy tarde en Europa. Ian, would you like to start? Well, I could hear something. I can understand also something, not everything, I think. I could understand something, yeah. Would you like to say anything else related to, I don't know, the mood of the school? Well, maybe I can just say something about what was also for me really interesting, for example, was so that people acknowledge that some of the teachers in some school, they say they acknowledge that working simply with with a lesson which you give on online, that you give before the screen, that such a thing is not really working. And they said maybe we have to learn something from film, because we know that we know that film can give a kind of experience of empathy, can give an experience of being in the movie or in the moment. So maybe instead of having our lessons like we usually give them recorded and then showed online, we should try to think about them more like making a movie, like really making a movie. So, and in some schools, they started to organize a film studio. So to have really a film studio to stage, so to make really something and not just to use the camera of the computer to register what you do anyway and then to broadcast it to everywhere. So I think these are interesting ways where they start starting from the things that don't work, that clearly don't work. How could we learn without getting rid of without simply doing without the digital? How can we try to make school again? So that's, I think, but it's just one small example. I don't know. Sí, perdón. Okay. Bien, respecto a la pregunta de cómo se estaba transitando en Europa esta cuestión de la escuela y de la enseñanza digital, hay un reconocimiento sin duda de que las lecciones de las clases en línea, aunque las clases a través de la pantalla no funcionan. Y entonces sería como lo que empezó a pasar es pensar en el aprendizaje como se aprende de las películas. Las películas proporcionan un poco esa experiencia de empatía, esa sensación de estar en ese momento mientras uno las mira. Y entonces, en vez de pensar en grabar las lecciones y transmitirlas por internet o en las distintas plataformas, tal vez, digamos, lo que ha pasado, lo que ha estado pasando es que se ha empezado a pensar en hacer películas para enseñar. Entonces, de hecho, en algunas escuelas lo que se han creado, se han establecido estudios de grabación de películas en donde realmente se crea material para instrucción, a diferencia de subir algo pregrabado. Y me pareció una manera muy interesante de iniciar con lo que ya sabemos que no funciona para empezar a crear la nueva escuela.
Bueno, muchas gracias. Les leo la pregunta para Jorge, así Inés y Jorge, ustedes redondean y ya los despedimos. Decía Jorge que hay muchos comentarios que expresan inquietud vinculada, por un lado, a cómo podemos hacer desde la escuela para ganarle al desgano, cómo recuperamos a los niños y las niñas de esa apatía, y por el otro, qué vale la pena recuperar del mundo hoy. Es decir, qué papel tendría que adoptar la escuela en estos tiempos de sobreinformación. Inés, ¿está bien o repongo la que había quedado? No, la tengo. Se me cortó internet, de repente. Pero si Jorge quiere, sí. Empieza tú, Inés, sí puede ser. Bueno, ok. Entonces, bueno, me quedé con las preguntas anteriores, que espero que sean estas. Bueno, cómo acompañar a las familias y esta cuestión de si hay que ir más allá de lo que se puede, ¿no? Y la cuestión del voluntarismo. En relación a lo primero de acompañar a la familia, yo diría, lo que hay que tener muy en claro es que son actores educativos muy importantes, ¿no? Y quizás por la negativa, algunas cuestiones que yo veo aquí en México es que se hace de cuenta que el problema se lo traslada a las familias, ¿no? Entonces le pasan, bueno, los chicos tienen que hacer tarea, tienen que hacer esto, lo otro, lo más allá. Es responsabilidad de las familias lograr que esto se haga sin preocuparse por cómo están las familias, como se decía en el mensaje, ¿no? Sin preocuparse por, bueno, qué condiciones tienen realmente para acompañar. Y creo que las experiencias que funcionan bien, cada uno verá las suyas en su contexto. Las experiencias que funcionan mejor es cuando pueden incorporar a las familias a pensar juntos qué hacemos con esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay reuniones en algunas escuelas cada 2 semanas con todas las familias, con aquellas que se conectan, con las que no se conectan. Hay un diálogo cercano entre las maestras, maestros y los papás y las mamás. Bueno, cómo están los chicos, qué están pudiendo, qué no están pudiendo, ese tipo de cuestiones. Me parece que hay que pensarlas todo lo que se pueda, sobre todo pienso en la escuela inicial, en el nivel inicial, en la escuela primaria, donde esta participación de las familias es mucho más importante. Y la cuestión estoy de acuerdo con lo que estaba implícito, me parece, en la pregunta, ¿no? No morir en el intento, no hay que ir más allá de lo que se puede, tenemos que cuidarnos. Creo que un gran tema para pensar, un gran tema que tenemos desde hace tiempo es el voluntarismo a veces de las políticas, el voluntarismo de las pedagogías. Para mí ahí el diálogo con Jorge y con Jan es un muy buen contrapeso, porque ellos tienen un criterio, me parece a mí, más realista, y al mismo tiempo, si queremos más realista o más idealista, no importa, ¿no? Pero muy centrado en, bueno, no exigirse, no tanta militancia como tenemos muchas veces en América Latina, ¿no? El que descansamos mucho en esa militancia. Pero sí diría que con estas pedagogías del cuidado, que también tienen que ir a lo que somos capaces de hacer y no somos capaces de hacer, mantendría 2 cosas. Uno, esta idea de fraternidad de la que habló Jorge. Bueno, ahí la fraternidad es un afecto muy importante en este contexto, como la fraternidad lo podemos traducir como solidaridad, como compromiso, y también la responsabilidad pedagógica. ¿Cómo no abandonar la responsabilidad pedagógica? Por supuesto, si estás enfermo o enferma, eso es lo primero de lo que hay que ocuparse. Pero lo segundo, me parece que es decir, bueno, en estas condiciones, ¿qué es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Y me parece que ahí el cuidarse no debería ir en contra de tratar de sostener todo lo que se pueda esa responsabilidad pedagógica para con nuestros estudiantes, ¿no? Que nos están esperando y que necesitan que les abramos este mundo, ¿no? Me quedo también con una idea que decía Jan, bueno, hacer hablar el mundo, ¿no? La escuela como un espacio que hace hablar al mundo. Me parece que esa idea, bueno, ¿cómo hacemos hablar al mundo en este contexto? Hasta donde podamos, por supuesto. Jorge, te paso el micrófono. Bien. Bueno, la pregunta era cómo ganar el desgano y a la desgana, sí, a la apatía, digamos. Yo hablaba más bien de tristeza, porque quizá, qué sé yo tenga un ánimo, digamos, más bien melancólico, es decir, más dirigido a lo que está siendo destruido, digamos, y a una cierta piedad por lo que está siendo destruido, y no tanto un ánimo constructivo, que tiene que ver con ver qué se puede hacer a partir de aquí. Pero yo creo que la sensación de desánimo, de tristeza que yo he percibido en mí mismo y en muchos de mis colegas,
tiene que ver con la sensación de que, al menos en este tiempo, ha sido muy difícil mantener una escuela que sea verdaderamente una escuela, un oficio que sea verdaderamente un oficio, etcétera, ¿no? Y sobre qué hacer para eso, yo creo que Jan e Inés han dicho las cosas más interesantes, ¿no? Hacer que una escuela siga siendo una escuela tiene que ver con que la escuela no son solo contenidos, evaluaciones, pasar el año y pasar el programa, tiene que ver con mantener unos ciertos vínculos entre espacios, tiempos, materialidades y así, que tradicionalmente han estado ligados a la presencia y a la proximidad. Y ahora quizá haya que repensarlos de otra manera, ¿no? Pero cómo mantener esos vínculos, ¿no? Sobre cómo hacer para que los profesores sigan siendo profesores, yo creo que Jan ha dicho algo interesante, es decir, que sigan siendo capaces de inventar, de seducir, de transmitir el amor y la atención al mundo, de hacer hablar las cosas, ¿no? Y hacer que los estudiantes sigan sintiéndose estudiantes, es decir, que tengan también esa experiencia de libertad, de igualdad y ese ánimo de emancipación, digamos, ¿no? De emancipación tanto de la familia como de la presión de lo social y de los grupos de los amigos en las que tantas veces nos encierran, ¿no? Entonces yo creo que iremos levantando el ánimo cuando vayamos teniendo la sensación, y entre todos lo vamos a hacer, yo no dudo de que lo vamos a hacer, cuando volvamos a tener la sensación de que seguimos trabajando en escuelas, aunque sea por otros medios, que esas cosas que vamos a reinventar todavía tienen sentido, vale la pena sostenerlas, digamos, ¿no? Y vale la pena sostenerlas también porque ellas nos sostienen. Es decir, yo he dicho a veces que la escuela, que es un dispositivo material y un dispositivo comunicativo muy particular, hay que sostenerla simplemente porque ella nos sostiene. Si la escuela se cae, nosotros nos caemos, y si nosotros nos caemos, la escuela se cae. Es decir, eso va así. Más o menos. Bueno, ya que vos retomaste algunas de las cosas que dijeron Jan e Inés, que yo también había apuntado, solo voy a subrayar una más que dijiste vos en el cierre casi de lo que te tocaba decir, que fue, una vez más, confiar. Dijiste una vez más confiar en las instituciones. Creo que también hay algo de lo que está pasando acá en este encuentro. Dos cosas. Una, la confianza que nos tenemos entre colegas, el hecho de que estén aquí acompañando esta conversación, un montón de colegas tratando de escuchar y de dialogar a través del chat, a través de los mensajes que nos hacen llegar, es un gesto de confianza en que juntos podemos pensar cómo, también decía Jan, intentar una vez más, volver a intentar frente a la circunstancia que tenemos de seguir haciendo escuela. Así que yo quiero enormemente agradecerles a los tres por habernos dado esta posibilidad de conversarlo. Quiero agradecer a algunos compañeros que están haciendo llegar sus mensajes a través del chat, pero también otros que quiero decirles han hecho de esto una ampliación. Ricardo Vaquero, Alejandra Vigin, Malena Charosky, Martín Díaz, son colegas de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, que han invitado a sus estudiantes y han invitado a otros colegas que están más allá de nuestro diálogo y que ahora también seguramente los están escuchando. Así que por esa confianza a todos, muchísimas gracias. También a las autoridades de esta provincia que nos alientan y nos confían en estos encuentros que organizamos. A Delia Provincial, al ministro, y también a Liliana Brate, que es directora del nivel superior, donde se inscribe el ISEP, y siempre escucha, alienta y empuja a que nos podamos organizar para generar este tipo de posibilidades que tienen que ver con la formación docente continua, pero que nosotros también la vinculamos a la formación docente inicial. Y ahí, como decía Inés también al principio, hay un gesto de confianza en las políticas educativas. Creo que en el conjunto de lo que cada uno puede hacer desde el lugar que tiene, es que podemos seguir pensando en cómo hacer para que la escuela siga siendo escuela. Así que muchísimas gracias. Un enorme honor haberlos escuchado. Seguiremos pronto y esperemos más cerca físicamente. Esperemos que podamos tener el próximo encuentro como aquellos que tuvimos aquí. Bueno, y feliz día el viernes
Muchas disfrutar gracias el día a todos. y celebrar. Feliz día a todos, queridos y queridas colegas, el día viernes. Feliz día, de parte de todos los que trabajamos en ISAL. Muchas gracias.